¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia penal de calidad. Este programa es producido por la unidad del equipo técnico institucional de implementación del Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Hoy está con nosotros el doctor César William Brabuyaque, quien es presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Él también es docente universitario de la Universidad San Martín de Porres, filial Norte, y catedrático de la Academia de la Magistratura. Él nos hablará sobre la implementación del nuevo Código Procesal Penal y el balance a los 15 años de vigencia en nuestro país. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Penalistas. Saludos cordiales, Alejandra, amigos de Penalistas, que se escucha a nivel nacional. Saludos a los seguidores por las redes sociales. Y presto a las preguntas que tú quisieras formularme. Bien, doctor, como sabemos, mediante el decreto legislativo 957 se promulgó el nuevo Código Procesal Penal que entró en vigencia en julio del 2006, específicamente en el Distrito Judicial de Huaura, y conforme a lo dispuesto por la siguiente ley, que es la 28671, se fue avanzando de manera progresiva a través de un cronograma establecido de manera interinstitucional. Tras 15 años de vigencia, se culminó esta implementación el 15 de junio del presente año en la Corte Superior de Justicia de Lima. ¿Cuál cree usted que es el análisis que podemos dar al desarrollo de este proceso penal hoy en día? Bien, la reforma procesal penal era una necesidad desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista también de los operadores jurídicos, en la medida en la que se hacía ya imperiosa una realidad que atender, como es la atención de la administración de justicia, específicamente con relación a que cada vez había más y más y más expedientes en un sistema bastante lento, en un sistema que había que empujarlo entre todos y a pesar de esto no caminaba, de tal forma que debía de, respetando los derechos de los procesados, de todas las partes, incluso de los agraviados y del propio Ministerio Público, aunque algunos dicen que no tienen derecho, yo particularmente creo que sí, puesto que forman parte del debido proceso. Había que atender las necesidades y la necesidad más urgente era la de que el proceso penal se realizara respetando las garantías, pero en el menos tiempo posible. ¿Por qué? Porque cuando se somete a un procedimiento penal a una persona, no necesariamente es responsable de lo que se le imputa. Imaginen ustedes, a veces se estaba 5 años, 6 años, 7 años, 8 años en un proceso sin que haya sentencia, sin que se determine la situación procesal de esa persona. De tal manera que todo quedaba en una especie del aire flotando sin que se decida cuál era la situación procesal y de alguna manera u otra, pues esas personas no veían el resultado y valgan verdades que tener un proceso penal particularmente no es del gusto de nadie, no es del gusto de nadie. Entonces, frente a esto, se concurría la necesidad de que se diera una respuesta rápida a través de un proceso penal viable, y eso llegó a partir casualmente de la implementación y puesta en vigencia del decreto legislativo 957, que es el nuevo proceso penal. Y qué bien que ahora en junio en Lima se haya terminado ya de generalizar o de extender los beneficios del nuevo proceso penal a todos los ámbitos de la justicia, de la administración de justicia penal, y que redunde sobre todo en la celeridad procesal y que la ciudadanía entienda que el Poder Judicial sí está en condiciones de dar una respuesta rápida en el campo penal y creo que en todos los campos para que se determine la situación procesal de las personas. La reforma de la justicia penal, uno de los cuyos pilares es la aplicación del código aprobado por decreto legislativo 957, ha significado
la sustitución de todo un sistema procesal que era inquisitivo y caracterizado por la escritura y por la reserva del caso, así como también por delegar funciones propias de jueces y fiscales en otros funcionarios, por un nuevo sistema de tipo acusatorio, garantista, de carácter oral y público. ¿Cuáles cree usted que son las principales bondades de este modelo procesal que se ha podido visualizar en el transcurso de estos 15 años desde su aplicación? Hay muchos aspectos que nosotros debemos resaltar como bondades. Uno de ellos, ya hemos dicho, la celeridad. Ahora creo que ya se puede decir que en un establecimiento penal, la gente que está lamentablemente recluida en un establecimiento penal, ya son cada vez más las personas que están ahí con sentencias confirmadas o consentidas. Los justiciables tienen vehículos más rápidos de que sus procesos terminen, e incluso ahora podemos hablar de que dentro del proceso, aquellos que reconozcan y se arrepientan del delito que han cometido, se acojan a procedimientos especiales, como por ejemplo puede ser la terminación anticipada, la conclusión anticipada, o el principio de oportunidad del acuerdo reparatorio, de tal manera que la justicia en muchos delitos sea realmente pronta y oportuna. La idea del nuevo proceso penal es que solo aquellos casos en los que realmente hay una complejidad, como pueden ser los de criminalidad organizada, los de robo en banda, algunos casos complejos, como pueden ser los de peculado, los de colusión o delitos contra la administración pública, específicamente aquellos delitos relacionados con el cohecho, sean los únicos que vayan a juicio. Sean los únicos que vayan a juicio y que en el camino se vayan resolviendo aquellos procesos penales que sin que dejen de ser importantes, pueden ser resueltos a través incluso de medidas urgentes, pero a la vez que den la oportunidad a las personas para que puedan arrepentirse del delito que han cometido y puedan seguir en muchos casos incluso sus vidas de una forma normal, con restricciones, por cierto, pero de una forma normal. Por otra parte, dentro de los beneficios que trae el nuevo Código Procesal Penal, es que delimita perfectamente quiénes son los funcionarios del Estado y cuáles son las funciones que deben cumplir. Antes, por ejemplo, y ahora que en Lima está ya vigente el nuevo proceso penal, el juez era la persona que juzgaba y que a la vez, pero antes investigaba en un proceso penal. Ahora, y en el caso de los denominados procesos penales sumarios, hoy día en casi ya todos los lugares del país esto ya no va a ser así. Y no va a ser así porque están delimitadas bien las funciones. El Ministerio Público es el encargado y el responsable ante la norma, pero fundamentalmente ante la sociedad, de llevar ante el Poder Judicial los casos viables, los casos que puedan prosperar, pero para llevar un caso viable va a ser de su responsabilidad acopiar todos los elementos de convicción que le permitan a él formular una acusación, porque terminado el plazo de la investigación preparatoria del Ministerio Público, ya no puede decir como se decía antes, ¿no? Por ejemplo, que sea el juez quien determine, no, ya no va a ser así. No va a ser así en la medida en la que si realizó una función de investigación acorde con la exigencia de cada caso, va a tener los elementos de convicción que le van a permitir sustentar una acusación escrita en un primer momento, o todo lo contrario, si es que por diversas razones no pudo llenar un caso, no pudo lograr un caso, va a pedir un sobreseimiento. Va a pedir en sobreseimiento. Entonces, la misma norma y el mismo sistema lleva a que el propio Ministerio Público, por su parte, realice una labor consciente. No se trata de perseguir el delito por perseguirlo. Se trata de perseguir el delito siempre y cuando haya elementos de convicción que le permitan al Ministerio Público realmente cumplir con esa función que le encarga la Constitución. Y así vamos a encontrar muchos más beneficios, como por ejemplo en el caso del Poder Judicial. El juez va a cumplir dos funciones: velar porque se respeten las garantías
del procesado y de todas las partes durante la investigación preparatoria, pero cuando va a juzgamiento el juez tiene que ser totalmente imparcial. Y bien, Totalmente imparcial. usted menciona las bondades. Ahora sí, nos gustaría también conocer si existen problemas que se pueden advertir con relación a esta implementación del código en los integrantes del sistema de justicia penal. De hecho que hay problemas, y uno de los mayores problemas que tuvimos nosotros cuando iniciamos el nuevo proceso penal acá en la región de Lambayeque fue precisamente entender que el Código Procesal Penal es un conjunto de normas, que a partir de las interpretaciones son normas viables, son normas viables. Entonces, ¿qué debemos nosotros esperar? Debemos esperar que cada uno, y esta sí es una dificultad, que cada uno de los operadores del derecho, pues asuman esa función. ¿Qué implica esto? Y aquí menciono como una primera dificultad. No puede ser posible que en un mismo distrito judicial hayan resoluciones penales contradictorias entre sí. Es decir, ¿eso qué quiere? Eso quiere decir que frente a casos parecidos o similares, las respuestas del órgano jurisdiccional penal son diferentes, lo cual implica que se debe realizar siempre plenarios, incluso distritales, para llegar a acuerdos que permitan al juez penal tener una sola respuesta frente a casos similares. Eso supone un cambio en la mentalidad del juez. Yo ya no soy más el señor juez que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo cree, que nadie está por encima de uno. No, esa mentalidad debe irse dejando de lado en la medida en la que somos personas que debemos ir entendiendo la norma en la medida en la que vamos dando pasos y se van presentando casos particulares, ¿no? Y ante esos casos particulares debemos coordinar, ponernos de acuerdo a través de mecanismos que la propia ley establece, y ese mecanismo que la propia ley establece es casualmente estas reuniones, estos plenos, esta capacidad que a través de estas reuniones se pueda decir el juez, ¿sabe qué? Yo pienso de esta manera frente a un caso. Esta es mi solución. A ver, ¿qué opinan ustedes para llegar a un acuerdo? Yo ya no me puedo encerrar en mi despacho, yo ya no me puedo encerrar en mis cuatro paredes y a partir de allí dar una solución sin que me importe, sin que me interese la solución que pueda dar el juez que está a mi derecha o el juez que está a mi izquierda. Esa cultura debe ser dejada de lado. Eso significa entonces que debemos ser mucho más humildes, debemos ser mucho más corporativos, debemos ser mucho más, tender a aprender también de lo que nos puedan decir los demás. Y eso casualmente llevaría a un cambio en las universidades, en las facultades de Derecho. ¿Por qué? Porque debe dejarse ya de lado una cultura y una formación del abogado de manera independiente, de manera unilateral, de manera en la que se forme un abogado que compita y que más allá de lo que pueda hacer lo demás no le importa, para formar un abogado con una cultura diferente. No solamente se gana cuando se consigue una absolución, se gana también cuando en un caso penal consigo disminuir la pena en 1, 2, 3 años de aquella que el Ministerio Público había pedido para que se le imponga a mi patrocinado, ¿no? Eso es una forma también dentro de la cultura que debemos tener ahora, de que rebajando 1 año, 2 años, 3 años de la pena que se había solicitado, es también ya un triunfo. Yo siempre le digo a mis estudiantes, imaginemos que nos llevan a nosotros un solo día al establecimiento penal, no lo vamos a soportar. Va a estar muy difícil que lo soportamos, ¿no? Y si son 1 año, 2 años menos, ¿no? Se ha de considerar un logro. Igual a nivel del Ministerio Público. Bien, doctor César Bravo Yaque, presidente de la segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lambayeque, por favor permítanos hacer una breve pausa y volvemos para poder seguir explicando el tema sobre los 15 años en vigencia del nuevo Código Procesal Penal.
Del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú inicia su ciclo de conferencias especializadas en materia penal y procesal penal. Espéranos cada martes a las 5 de la tarde a través de nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Los esperamos. Nos renovamos y llegaremos a ustedes a través del microinformativo Reporte Judicial, que te brindará cada semana todos los reportes de casos emblemáticos en materia penal y procesal penal de las Cortes Superiores de Justicia del país. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram cada sábado a las 8 p.m. Reporte Judicial. Bien, ya estamos de vuelta con el doctor César Bravo Yaque, quien es juez superior y presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Él nos viene hablando sobre la implementación del Código Procesal Penal y los 15 años que ya tiene de vigencia en nuestro país. Doctor, por favor, continúe manifestándonos estos alcances sobre las problemáticas que se han venido suscitando a nivel nacional en relación a la implementación de este código, pero a su vez también advertía algunos desbalances, algunos aportes que se tienen al trabajar de manera interinstitucional con los integrantes del sistema de justicia penal. Sí, en efecto. ¿No? Su experiencia, ¿no? Como juez, como fiscal, como docente universitario también. Claro, lo importante es tener conciencia que el código es manejado por personas. Y no habrá cambio en la reforma procesal si antes no tenemos la disposición como personas para que realmente cambie esto, ¿no? Porque pueden haber normas excelentes, pero depende de las personas y de la vocación que tenga de servicio a las personas para que se empiece ya de una buena vez a dar un mejor servicio a nivel del sistema procesal penal. Y en muchos lugares hemos nosotros encontrado que en verdad la mayoría de magistrados, la mayoría del personal administrativo, jurisdiccional, está realmente poniendo el hombro y está haciendo que este camino sea mucho más factible. Pero hablábamos hace algún momento acerca de las dificultades, y vaya que sí, dificultades. Una de las dificultades, y que seguramente la van a tener en Lima, es la creencia que puedan tener algunos miembros de la Policía Nacional del Perú, que acerca de que con el nuevo proceso penal se le recorta las funciones. Yo diría que más bien el nuevo Código Procesal Penal y nuevo en Lima, ya acá ya lleva más de 2009, 12 años, en abril celebramos 12 años. Pero, y en junio de este año, como usted había mencionado, ya se implementó en todo el país, siendo Lima Centro, ¿no?, en su totalidad, y adicionalmente también la Corte Penal Nacional. Ello debe tener beneficios en esta implementación, pero quisiéramos conocer
qué beneficios son los que puede dar la implementación de este código para que la sociedad lo entienda, porque hace muchos años se inició en el norte, luego, perdón, en Huaura, y luego en el norte del país, y luego en las demás provincias del país. Sin embargo, en Lima no. Eso sería bueno darlo a conocer a la población, porque poco a poco se ha ido implementando y ahora ya estamos en un total en el país presentes. Pero la población de a pie que día a día acude al Poder Judicial, de repente desconoce este nuevo sistema de procesar a las personas en la materia penal. Muy bien. Por ejemplo, en el caso de la investigación, la policía ya no va a tener la preponderancia en la investigación. Antes la policía daba cuenta a los 20, 30 días después de iniciar una investigación en un caso. Ahora la policía va a tener que inmediatamente, ante una denuncia, comunicar la misma al Ministerio Público, y será el Ministerio Público, será el fiscal provincial penal el responsable de esta investigación. No queremos decir que con esto la policía va a quedar relegada, definitivamente no. La policía va a asumir su rol de investigador criminalístico y va a aportar a la investigación todo aquello que su formación como policía le va a procurar. El Ministerio Público entonces es el exclusivo responsable ahora de la investigación. Ya el juez de investigación preparatoria no va a investigar, permítame redundar, simplemente va a vigilar que tanto la policía como el Ministerio Público, el fiscal provincial penal, cumpla su función. Los agraviados van a estar representados en la mayoría de los casos por el Ministerio Público y van a tener que tocar la puerta del Ministerio Público para que les hagan caso en sus denuncias y para que el Ministerio Público las haga viables, las operativice, de tal manera que cuando encontremos que el Ministerio Público no está caminando como debe caminar, ahora sí va a tener que caminar con celeridad. Muy bien, puede recurrir incluso ante el juez de investigación preparatoria para que ante un medio probatorio, ante un elemento de convicción o medio probatorio que el Ministerio Público no quiera actuar, le va a tocar las puertas al Poder Judicial, al juez de investigación preparatoria, para que le ordene, ¿no? Y es así, para que disponga que el Ministerio Público realice tal acto de investigación. Y una justicia que tarda no es justicia, doctor. Entonces, ¿el nuevo modelo efectivamente está permitiendo reducir los tiempos de duración de los procesos penales? Definitivamente sí, no en todos los procesos por diversas razones. Uno, porque el hecho de implementar un nuevo proceso penal implica también la implementación no solo de equipamiento, sino también de infraestructura, ¿no? Entre ellos, pues, mejores ambientes, entre ellos estas posibilidades tecnológicas que ahora tenemos para comunicarnos, que de alguna manera u otra redundan en una justicia rápida, por ejemplo, a través de las videoconferencias. Antes, yo recuerdo, por diversas razones, el INPE trasladaba desde Chiclayo a presos, a reos, hasta el penal, por ejemplo, de Chayapalca. Y había que desplazarse hasta Chayapalca con todos los gastos que eso implicaba, ¿no? Desde Lambayeque, irse hasta Lima, y de Lima hasta Tacna o hasta Puno, y de ahí subir hasta Chayapalca y hacer el juicio, y para eso se invertía una semana. Y a veces por un solo caso se terminaba descuidando, pues en una semana 6 audiencias diarias, cantidad de procesos. Ahora la tecnología nos permite que sin salir de nuestro despacho, la videoconferencia, así como estamos haciendo uso nosotros de los enlaces virtuales. Los enlaces virtuales, pero para ello significa que a nivel del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la propia policía, se destinen mucho más recursos económicos para ir modernizando cada vez los equipos, modernizando y ponerlos más al alcance de las personas. Ahora, entonces, por ejemplo, ¿usted considera adecuada la estructura actual de los despachos del fiscal y del Poder Judicial a fin de enfrentar un desafío como el que representa este nuevo modelo procesal penal?
Por ahora yo creo que sí, sí es viable. Mientras no se incremente la carga, es viable, porque si se incrementa la carga, vamos a encontrar que en algunos despachos fiscales provinciales penales encontraremos pues investigaciones que en lugar de durar 120 días terminan un año, año y medio, 2 años, lo que implica ya que cuando llegue a una sentencia van a pasar 4 o 5 años y no se va a diferenciar en algo acerca de los procesos anteriores. Yo creo que sí, que debe primero haber voluntad de trabajo por parte de los operadores y segundo, debe dársele las facilidades del caso para ello, porque ahora la ciudadanía muy bien está participando en las audiencias penales. Muy bien. Se cuenta con los fiscales y los jueces de acuerdo a la población que existe, a los procesos, o considera usted que todavía falta implementar este tipo de recurso humano en las instituciones que operan a favor de la justicia penal? Bueno, yo debo responder que por ahora, en el caso de los jueces, sí nos damos abasto. Al menos estoy hablando del caso de los jueces superiores penales. No es novedoso, por ejemplo, que en la Corte de Justicia de Lambayeque, a los 15 o 20 días de haberse declarado fundada o infundada una prisión preventiva, ya en segunda instancia, le estemos dando respuesta a esa prisión preventiva. Por ejemplo, en la sala que tengo el honor de presidir, hemos dado respuesta hoy día a una prisión preventiva cuya resolución en primera instancia, en audiencia también, fue llevada a cabo el 16 de junio. Es decir, a los 14 días, a las 2 semanas, ya en segunda instancia estamos dando respuesta a esta prisión preventiva. Lo que tratamos es de que a lo mucho haya una distancia de 1 o 2 meses entre la resolución de primera instancia y la resolución que se emita en segunda instancia. Pero eso significa convocar. El juez tiene que ser un líder de su despacho, convocar también a su personal para que pueda tener esa confianza, comprenda la necesidad de que pues tenemos una responsabilidad en la administración de justicia y que eso es viable en la medida en la que también lo decidamos hacerlo. Es verdad, falta personal, es verdad, falta sobre todo auxiliares jurisdiccionales, secretarios especialistas legales, ¿no? Ahora que que estamos en la pandemia, por ejemplo, yo quiero a través de este medio agradecer y resaltar la decisión y sobre todo la voluntad incluso de los secretarios especialistas legales en muchos lugares, de que con sus propios medios, y de repente afectando también sus propios ingresos económicos, hayan pues tenido que instalar un internet fijo, ¿no? Internet fijo, cambiar de laptop y todo esto para brindar un mejor sistema de justicia. Y eso hay que resaltarlo. Y eso es que resaltarlo. Y si bien es cierto, está la norma, está también la voluntad de las personas, que para mí es fundamental en cualquier proceso que pueda darse. ¿Y usted considera que el esquema del Código Procesal Penal ha contribuido a enfrentar los problemas de excarcelación de procesados por exceso de plazos de carcelería a través de una impartición de justicia más oportuna? Yo creo que sí, ¿no? Porque ahora el abogado tiene la posibilidad en este momento, en plena pandemia, de requerir, se le remitan los actuados a través de un correo electrónico o del WhatsApp o de alguna otra red social, y en tiempo real puede ir controlando de qué manera van cumpliéndose los plazos. Y valgan verdades que sí se puede controlar los plazos, y los fiscales saben que una vez vencido el plazo de prisión preventiva ya no van a tener una nueva oportunidad, salvo las excepciones que la propia ley contempla en el artículo 274 del Código Procesal Penal para conseguir una prolongación de prisión preventiva. Aún en pandemia, no es extraño, y esto es bueno que lo sepa la ciudadanía, que los jueces nos estamos quedando hasta altas horas de las noches, inclusive los sábados, los domingos y los días feriados, ¿verdad? Resolviendo casos y llevando a cabo sentencias y procesos. Incluso acá en la Corte, hasta en Navidad,
se han hecho juzgamientos en primera instancia. ¿Por qué? Porque ya se vencían los plazos, ¿no? Y ahora efectivamente, estamos también viviendo momentos de pandemia con la COVID-19 y es necesario mencionar que el trabajo desplegado tanto de los jueces y los operadores de justicia han sido bastante, se han involucrado bastante para llegar a sacar los procesos a tiempo y exponiendo muchas veces su salud, su bienestar. Agradecemos, doctor, su participación en el programa, sus palabras brevemente de despedida, por favor. Sí, yo quiero agradecer y quiero resaltar también la labor de los abogados. Acá, al menos en Lambayeque, los abogados están comprometidos. Nadie ha hecho problemas porque las audiencias sean bajo este sistema virtual. Ningún abogado. Es más, de parte del Colegio de Abogados hemos tenido más bien el respaldo para que esto se inicie y eso es gratificante, eso es gratificante. Y al final quiero agradecer en tu persona a la unidad especializada encargada de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? En la medida en la que están haciendo una gran tarea por difundir estas opiniones, estos criterios que tenemos y acercar un poco más a la ciudadanía, ¿no? Que es lo que en todo caso, es a quien nos debemos como funcionarios, porque servimos a la ciudadanía. Muy bien, doctor Boyaque, muchas gracias por la comunicación que hemos tenido, que nos ha podido brindar, y un saludo especial a los amigos de Lambayeque. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales y a través de Justicia TV. Nos reencontramos próximamente.